La leyenda de mi compadre. La historia de mi compadre inicia con un hombre llamado Don Pancho, un campesino sencillo, trabajador y con un corazón noble. Era de esos hombres que despiertan antes de que el sol aparezca y que no descansan hasta que la noche cubre los campos con su manto oscuro. Don Pancho vivía en el Estado de México, allá por los primeros años del siglo XX. Desde muy joven se había entregado al cuidado de su esposa, Doña Paz, y de sus 16 hijos, aunque la vida parecía querer ponerlo a prueba una y otra vez. Las cosechas dejaron de crecer. Los animales eran atacados constantemente por los coyotes y la tierra, que antes era fértil, se había vuelto árida y seca. A pesar de todo su esfuerzo, Don Pancho veía cómo el futuro se desmoronaba frente a sus ojos. Su esposa, Doña Paz, no perdía la fe. Ella siempre encontraba palabras de aliento y trataba de mantener la esperanza viva dentro de su familia. Una tarde, mientras repartía con cuidado un pequeño puñado de frijoles para alimentar a todos, le sugirió a su marido: «Pancho, y si vas a la parroquia y le pides al Padre que bendiga nuestras tierras, tal vez así Dios se compadezca de nosotros». Él, desanimado y con el corazón en el suelo, respondió: «Ese sacerdote no puede hacer nada, mujer». Doña Paz, con una sonrisa suave, lo animó a hacerlo. Y don Pancho, más por cansancio que por verdadera fe, aceptó. Al día siguiente caminó hasta la iglesia. El sacerdote, con voz pausada y serena, realizó la bendición sobre la tierra. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación empeoró todavía más. En poco tiempo la tierra terminó por secarse por completo, como si el destino se burlara cruelmente de él. Lleno de rabia y de impotencia, don Pancho clavó su machete en el suelo y murmuró con amargura: «Malditas sean estas tierras». Ese día, la poca esperanza que le quedaba se desvaneció. Esa misma noche, con el alma abatida, decidió ir a la cantina del pueblo. Doña Paz, preocupada, lo vio salir con la cabeza agachada y el machete en la mano. Al llegar cambió su machete por 3 botellas de aguardiente, mientras los demás campesinos lo miraban con compasión. El cantinero inquieto le advirtió: «Don Pancho no debería seguir así. Podría pasarle algo malo», a lo que él contestó, con un suspiro derrotado: «Quizá eso sea lo mejor». Se quedó bebiendo en soledad, acompañado únicamente por sus lamentos. Terminó 2 botellas y guardó la tercera para llevarla en el camino de regreso a su casa. Eran ya las 11 de la noche y Doña Paz lo esperaba angustiada. Don Pancho, aunque amaba profundamente a su esposa y a sus hijos, no quería seguir preocupándolos. Siempre había sido un hombre cordial y cariñoso con su familia. Sin embargo, aquella noche, a mitad del camino de regreso a casa, algo extraño sucedió. Al pasar junto al cementerio del pueblo, sintió un impulso que lo obligó a detenerse. Se sentó bajo la sombra de un árbol viejo y enorme. Recargó la espalda contra su tronco y, con la botella en mano, rompió en llanto. Sus lágrimas caían mientras se lamentaba de la vida dura que le había tocado vivir. El aguardiente temblaba en sus manos al mismo tiempo que sus pensamientos iban y venían, mezclados entre tristeza y enojo. De pronto, en medio del silencio de la noche, se escucharon unos gritos desgarradores. Eran voces de auxilio, desesperadas, como si alguien estuviera pidiendo ayuda con la última pizca de vida. El corazón de don Pancho se aceleró. Aunque estaba asustado, la curiosidad pudo más, y comenzó a caminar lentamente hacia el origen del sonido. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz entrecortada, mientras un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Otro grito retumbó, esta vez más cerca. Don Pancho apretó con fuerza la botella y avanzó decidido. Al llegar bajo un árbol aún más grande que el anterior, quedó paralizado por la sorpresa. Allí estaba un anciano atrapado en un enrejado oxidado. Vestía ropas viejas y desgarradas, y sobre su cabeza llevaba un sombrero enorme que apenas dejaba ver su rostro. Su voz, rasposa y perturbadora, pidió auxilio. «Amigo, ayúdeme. Si no me sacas de aquí, con el amanecer llegará mi final». Don Pancho dudó. Algo no encajaba.
Sus instintos le advertían que había algo oscuro en todo aquello, pero al mismo tiempo sentía una fuerza interna que lo impulsaba a ayudarlo. Finalmente, con la misma botella que llevaba en la mano, golpeó la cerradura oxidada hasta romperla. En un instante, el anciano salió de su encierro y con un salto extraño y nada propio de su edad, se puso de pie frente a él. Con una sonrisa escalofriante, el hombre le dijo: «Jamás olvidaré este favor, amigo. Desde hoy seremos compadres, y cada vez que necesites algo, basta con que lo pidas terminando la frase con estas palabras: ayúdame, compadre, y lo tendrás». Tras decir aquello, el anciano dio un brinco hacia el cementerio y desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un ambiente pesado y misterioso. Don Pancho se quedó inmóvil. Nunca había sentido miedo, pero esta vez un temblor le recorrió el cuerpo. Intrigado y nervioso, suspiró y murmuró en voz baja: «Ay, compadrito, pues ayúdame a que mi esposa no me regañe y que tengamos algo para comer». Reanudó su camino y, al llegar a su casa, ocurrió algo inesperado. Doña Paz, que normalmente se enojaba cuando él llegaba ebrio, esta vez corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. «Pancho, gracias a Dios estás bien», dijo emocionada. Luego le contó que, apenas unos momentos antes, sus hijos mayores habían logrado atrapar un jabalí. Era algo insólito, porque esos animales no solían aparecer por esa zona. Gracias a esa captura, tendrían carne suficiente para alimentarse durante varios días. Don Pancho, sorprendido, murmuró incrédulo: «¿Un jabalí? ¿En estas tierras olvidadas por Dios?». Esa noche cenaron un banquete inesperado, y mientras saboreaba la comida, Pancho pensaba en silencio: «Sé que esto lo hiciste tú, compadre. Muchas gracias». Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, don Pancho salió al campo para revisar sus cultivos. La tierra seguía reseca, agrietada, y las plantas casi muertas. No había llovido desde hacía meses, y el panorama era desolador. Entonces, con voz baja y un dejo de esperanza, murmuró: «Compadrito, si me estás escuchando, ayúdame con tantita agua para mis sembradíos. Haz que mi tierra vuelva a dar fruto, aunque sea un poco». Aquella noche, mientras la familia dormía, ocurrió algo inusual. La tierra empezó a temblar con fuerza bajo la casa de los Pancho. Asustado, el campesino gritó: «¡Salgan todos, rápido!». Reunió a su esposa e hijos y los llevó al patio, donde esperaron hasta que el movimiento cesó. El susto fue grande, pero su hogar seguía en pie, y lo más importante, todos estaban a salvo. Al amanecer, Pancho salió nuevamente al campo. Lo primero que notó fue algo extraño. La tierra estaba húmeda, pero no había llovido. Intrigado, se acercó a sus cultivos y en el límite de sus tierras descubrió que un socavón se había abierto en el suelo. Dentro, un manantial de agua cristalina comenzaba a brotar, llenando poco a poco lo que parecía ser un pozo natural. No solo eso. Mientras trabajaba junto a uno de sus hijos para darle forma al nuevo pozo, encontraron enterrado un cofre de madera. Con esfuerzo lograron abrirlo y, para su asombro, dentro brillaban monedas y barras de oro. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción, Pancho levantó la mirada al cielo y dijo: «Gracias, compadre. Gracias, compadrito. Eres un verdadero ángel». Esa noche, la familia celebró con un banquete todavía mayor que el del día anterior. La alegría y la esperanza regresaron a aquel hogar humilde. Pancho sonreía con un brillo en los ojos que hacía tiempo no tenía. El campesino, hombre de gran corazón, no se guardó toda esa bendición solo para sí mismo. Compartió con sus familiares y con los amigos más cercanos. Gracias a su generosidad, no solo su familia, sino muchos otros comenzaron a prosperar junto a él. El rancho de los Pancho pronto floreció. El oro y el agua habían cambiado su destino. Sin embargo, en la mente de don Pancho siempre rondaba la imagen de aquel extraño anciano. Su compadre, más que agradecimiento, empezaba a sentir una mezcla de respeto y desasosiego. Una noche,
Mientras contemplaba sus tierras, la figura del compadre apareció nuevamente frente a él. Esta vez no sonrió. Su expresión era seria. «Pancho, compadrito», dijo con voz grave, «no andes regalando lo que yo te doy. Tú eres bueno. Pero en este mundo también existe gente mala. Igual de mala que aquellos que me atraparon en aquel enrejado. Algún día vendrán por lo que tienes. Y si eso ocurre, solo dime, ayúdame, compadre, y vendré». Don Pancho asintió, aunque no comprendía del todo el verdadero alcance de aquellas palabras. El compadre se desvaneció una vez más en la oscuridad, dejando tras de sí un aire de advertencia que Pancho no podía ignorar. Con el paso de los días, don Pancho y su familia comenzaron a levantar nuevamente el rancho y sus tierras. Los cultivos crecían con abundancia, los animales se multiplicaban, e incluso pudieron comprarse una camioneta para transportar los productos al mercado del pueblo. La vida parecía sonreírles de manera generosa. Doña Paz, aunque nunca había conocido al compadre personalmente, comprendía que aquella ayuda no venía de un ser común. Decía con certeza que para otorgarles tanto, aquel compadre debía ser alguien muy bueno y solidario, y que en cualquier momento podría aparecer para cenar con ellos y compartir historias. Todo marchaba bien. Don Pancho incluso organizó las fiestas de 15 años de sus hijas, invitando no solo a los vecinos del pueblo, sino a personas de lugares cercanos, convencido de que todos eran tan buenos como él y su familia. Sin embargo, como el compadre le había advertido, la bondad y la abundancia atraen también la envidia de los malintencionados. Un conocido de Pancho fue a la cantina y comenzó a hablar mal de él, tachándolo de presumido y esparciendo calumnias. Aquellas palabras no tardaron en llegar a oídos de ladrones que buscaban aprovecharse de personas inocentes. Esa misma noche, los delincuentes ingresaron a la propiedad de Pancho. La familia, confiada y alejada de problemas, no pudo defenderse y fue sometida con facilidad. La desesperación invadió a don Pancho al ver que sus hijos y su esposa eran amenazados y lastimados. Entre lágrimas y angustia, gritó con todas sus fuerzas: «Compadre, compadrito, sálvenos». En ese instante, la figura del compadre apareció de manera imponente. Su presencia ahora era aterradora. Su rostro, antes amable, se había oscurecido y adquirido un aire casi demoníaco. Doña Paz se desmayó de miedo mientras los hijos permanecían amarrados en una habitación. «Pancho, compadre», dijo con voz profunda, «¿por qué tardaste tanto en llamarme?». Don Pancho, atado a una silla, suspiró con alivio al ver que finalmente había llegado ayuda. Sin decir más, el compadre actuó. En cuestión de minutos, los ladrones fueron derrotados. Sus gritos de terror resonaron mientras desaparecían ante los ojos de Pancho. El miedo que había sentido se disipó instantáneamente. Cuando doña Paz recobró la conciencia, encontró a todos a salvo. Don Pancho y su compadre conversaron fuera de la casa sobre lo ocurrido. Pancho no podía comprender cómo existía tanta maldad, pero entendió que su compadre le había dado una valiosa lección sobre la vida y la justicia. «Compadre», dijo Pancho, «¿sabes por qué me has estado ayudando?». «Porque te liberé aquella noche, mi gran amigo», respondió el compadre. «Me echaste la mano sin saber quién era en realidad, y por eso siempre tendrás mi favor». Don Pancho, emocionado y agradecido, añadió: «Compadre, cuando me muera quiero pedirte dos cosas. Primero, que cuides de mi familia, que nunca les falte nada. Y segundo, que me dejes acompañarte allá arriba, donde no tengo nada que hacer entre tanta gente mala». El compadre, con una sonrisa, bebió un trago de su botella y cerró así el trato con Pancho. Pasaron los años, y don Pancho junto a su familia vivieron tiempos de verdadera prosperidad. Sus hijos heredaron no solo la abundancia, sino también los valores que él les había inculcado: generosidad, humildad y trabajo duro. Entre ellos nunca hubo peleas ni conflictos, y el hogar permaneció lleno de armonía y cariño. Don Pancho, ya cansado por los años y el trabajo, notaba cómo su cuerpo se debilitaba. Caminaba con dificultad y ya no podía comer como antes, aunque el amor que sentía por su esposa
Doña Paz, seguía intacto. A los 98 años, se sentía satisfecho con la vida que había llevado. Una tarde lluviosa, convocó a toda su familia, hijos, nietos, bisnietos y, por supuesto, a Doña Paz. Pasaron juntos la tarde, disfrutando de sus chistes y ocurrencias, recordando anécdotas y celebrando cada instante de vida. Pero llegado un momento, don Pancho, con una sonrisa tranquila, dijo: «Es hora. Mi compadre ha venido por mí». Se recostó y se durmió profundamente. Nadie notó su partida. Don Pancho falleció serenamente, rodeado de amor y dejando tras de sí una familia unida y agradecida. La leyenda dice que, en las noches, es posible ver a dos viejitos sentados en el porche de la antigua casa, compartiendo risas y una botella de aguardiente. Aquellos que lo han presenciado aseguran que se trata de don Pancho y su compadre, velando por la familia, asegurándose de que nunca les falte nada. La historia de su compadre se convirtió en un recuerdo imborrable, una lección sobre la bondad, la gratitud y la fuerza de la amistad que trasciende incluso la vida misma.